Este viernes estuvo recorriendo Basavilbaso el precandidato a diputado nacional en cuarto lugar por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Pablo Amarillo, y con él estuvimos dialogando acerca de las propuestas que tiene este espacio político de cara a las elecciones PASO del próximo 11 de agosto. Estuvimos recorriendo algunos barrios, vamos a seguir ahora difundiendo la propuesta del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, y estuvimos en los medios, y bueno, es fundamental para nosotros entablar un diálogo con los trabajadores, con la población en general, respecto a la situación que estamos viviendo, de un ajuste terrible, catastrófica en términos sociales, que se pueden ver en los números y en las estadísticas, y bueno, ¿y qué salida proponemos del Frente de Izquierda para que a la crisis no la paguemos los trabajadores como todas las crisis de nuestro país, sino que esta vez a la crisis la paguen los capitalistas y que en este contexto podamos salir los trabajadores bien parados, manteniendo nuestros derechos, nuestras conquistas históricas, y bueno, y ese es nuestro planteo. ¿Cómo se trabaja en una provincia o en ciudades como Basavilbaso, donde por ahí el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, no tiene el peso como otros partidos más tradicionales como el peronismo o el radicalismo? Así, entablando un diálogo en profundidad con los trabajadores, entendemos que más temprano que tarde los trabajadores van a sacar la conclusión de que tenemos que construir nuestra propia herramienta política, porque acá hay que decir algo que todos lo sabemos, que es que gobierno tras gobierno sucesivamente, radicales, peronistas, kirchneristas, menemistas, la Alianza, el macrismo, han castigado a los trabajadores. Y por eso la conclusión que apostamos a que saquen los trabajadores es que tenemos que construir nuestra propia herramienta política para gobernar este país. Es la única forma de que resolvamos nuestros problemas, que son los de la mayoría de la población, que es gobernando los propios trabajadores, y para eso tenemos que construir nuestra herramienta política, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad apuesta en ese sentido, y el Partido Obrero en particular hace esa apuesta, y con ese objetivo también desarrollamos esta campaña, entablar un diálogo y construir nuestra herramienta política junto a los trabajadores. Bueno, y justamente algo por ahí que se le recriminaba a la izquierda en general era que no estaban unidos. Ahora esta propuesta, ¿ustedes están convencidos de que va a ser una fuerte propuesta y van a ser buenos números en las elecciones? Mira, es importante resaltar que sí, que es trascendente, que desde la década del 80 que no se daba una unidad tan amplia de la izquierda, en donde casi toda la izquierda está en este frente, y entendemos que es una situación muy compleja, y eso fue en parte también lo que nos llevó a ampliar el frente, profundizar la unidad, porque vemos que hay una polarización que es falsa. Porque cuando uno mira las propuestas de los candidatos, tanto de Macri Pichetto, de Fernández Massa, que son los supuestos polos distintos, vemos que en realidad tienen la misma perspectiva estratégica, que es mantenerse en los marcos del Fondo Monetario Internacional, lo que va a llevar necesariamente a profundizar el ajuste y la crisis que estamos viviendo, y como contrapartida sabemos bien que el fondo exige para renegociar la deuda y ampliar los plazos de pago, que se avance en la reforma laboral para liquidar los derechos de los trabajadores, que se avance en la reforma jubilatoria para aumentar la edad y bajar el haber jubilatorio, y que se avance en la reforma tributaria. Entonces, frente a esa falsa polarización en donde todos los candidatos piensan seguir con el fondo, pagando la deuda a costa de la miseria de los trabajadores argentinos, hemos planteado la necesidad desde el Partido Obrero de ampliar este frente, y creemos que esa batalla política ha dado un buen resultado, porque hoy se ha ampliado y se ha incorporado el MST a un programa político que tiene planteos muy claros de independencia política de los trabajadores respecto a todos los sectores patronales y a todos los partidos que están financiados y que responden a las patronales, como el PJ en sus distintas variantes, el radicalismo, inclusive el Partido Socialista. ¿Cómo piensan que es la salida ante el ajuste del FMI o ante también las reformas laborales, la jubilatoria? ¿Qué es lo que plantean en esos casos? Mira, lo primero, a través de este diálogo que entablamos en la campaña con la población, es dar a conocer que la deuda es un gran negociado. No es la deuda que el trabajador está acostumbrado a tomar cuando saca un electrodoméstico en cuotas. La deuda externa es un gran negociado que ha servido para que obtengan enorme rentabilidad y enormes ganancias un grupo de bancos y de fondos de inversiones a costa del sacrificio del pueblo argentino.
De hecho, una parte importante de la deuda es una deuda que han tomado empresarios privados, de las que se ha hecho cargo el Estado, es decir, todos los contribuyentes y los trabajadores. Por eso decimos que lo primero es que hay que investigar la deuda para que toda la población sepa quiénes son los beneficiarios de ese gran negociado y a qué dirigentes políticos y partidos están asociados. Y vamos a ver que todos los que se han beneficiado estos años, estas últimas décadas, con el pago de la deuda externa que ha sangrado en nuestro país, son todos socios y financian las campañas de todos los candidatos a excepción del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Por eso todos los otros candidatos quieren pagar la deuda, porque los que financian sus campañas quieren cobrar. Entonces, del Frente de Izquierda proponemos terminar con esta sangría de riqueza que se va a estos bancos y a estos fondos de inversión, desconociendo la deuda, rompiendo el acuerdo con el FMI y concentrar el ahorro nacional en una banca pública y estatal para que ese ahorro esté al servicio de resolver los problemas de la población. Que para nosotros las prioridades son trabajo, a partir de un plan de obras públicas que resuelva los problemas de infraestructura y la falta de vivienda y que dé empleo a la población, salud, educación, reponer el 82% móvil a los jubilados, y la medida fundamental para empezar a transitar ese camino es el desconocimiento de la deuda, el no pago de la deuda, y eso solo lo puede llevar adelante un gobierno de los trabajadores. Otra de las propuestas que tienen es terminar con los tarifazos. ¿Cómo sería ese trabajo? Mira, como todo problema siempre hay que conocerlo. ¿Por qué digo esto? Porque acá se vienen aumentando las tarifas, se viene aumentando el combustible y nunca nos dicen cuál es el costo de producción que hay. El Frente de Izquierda se ha dado una política de indagar, de conocer a fondo la problemática, y sabemos bien que en realidad detrás de los tarifazos que sufre la población hay un enorme negociado de las privatizadas y de las empresas que explotan los recursos naturales de nuestro país a costa del bolsillo de los argentinos. Porque se nos dice que antes se pagaba poco la energía, pero no nos dicen cuál es el valor el costo de producción. Entonces es un engaño. Frente a eso lo que planteamos es, primero, que se abran los libros de contabilidad de las empresas, de las privatizadas y las empresas de energía, para saber cuánto han recibido de subsidio, qué inversión han hecho, que suponemos y sabemos que han hecho muy pocas inversiones, cuál es la rentabilidad que tienen. Pero el planteo de fondo, a partir de conocer toda esa realidad del gran negociado energético y de servicios que hay, planteamos la nacionalización de los recursos naturales y de los servicios públicos, bajo control de los trabajadores. Eso es fundamental porque los servicios públicos son un derecho. No pueden ser un negocio de 3 o 4 amigos del gobierno a costa de saquear el bolsillo de los argentinos. Y en cuanto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también tienen una postura. Sí, creo que somos el único frente que tiene una postura clara y que en su plataforma política plantea aborto legal, seguro y gratuito. Hemos presentado ya desde las bancadas que tiene el Frente de Izquierda el proyecto de educación sexual integral efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una materia desde jardín hasta el terciario, con un módulo con docentes capacitados que den educación sexual científica y laica en todos los colegios del país. Y la separación de la Iglesia del Estado. Es el único frente que tiene estos planteos dentro de su plataforma. En el resto de las listas ha habido una negociación en donde se han igualado pañuelos verdes y pañuelos celestes. Por eso decimos ojo, porque hay un enorme verso de muchos dirigentes, inclusive de dirigentes del movimiento de mujeres, que plantean que votándolos a ellos se va a reforzar la lucha por el aborto. Y nosotros decimos lo contrario, porque en sus listas, en las listas del macrismo, en las listas de Fernández Massa, y ni hablar en la de Lavagna y Urtubey, hay tantos o más pañuelos celestes que pañuelos verdes. Por eso, votando esas listas, vamos a tener un Congreso mucho más antiderecho y mucho más conservador. Por eso decimos a todas aquellas chicas y personas que tienen a la educación sexual integral como una prioridad, a la separación de la Iglesia del Estado como una prioridad y al aborto legal, seguro y gratuito, que tienen que votar al Frente de Izquierda, que es el único frente que votó en bloque esta ley, para que salga el derecho que las mujeres vienen reclamando hace décadas y que los partidos de izquierda que integramos el Frente lo venimos reclamando hace más de 20 años. Y en cuanto a la equidad de género, también en sus listas hay importante número de mujeres, ni hablar de la fórmula presidencial. Bueno, nuestra candidata a vicepresidenta, candidata del Partido Obrero, ha sido la cuarta firmante del proyecto del aborto. Y por supuesto que las listas están compuestas por trabajadores, por dirigentes del movimiento de mujeres como Vanina Biasi,
pero lo principal es nuestro programa. Nuestro programa tiene como prioridad la defensa de los derechos de las mujeres y lo van a defender todos nuestros legisladores. Eso me parece que es importante resaltar porque es lo que diferencia el Frente de Izquierda de todo el resto de los frentes electorales que han gambeteado y no se han posicionado claramente respecto a la legalización del aborto, que no es lo mismo que despenalización, que han pactado con las iglesias y por eso la van a seguir subsidiando, y que han sido los garantes de que no se aplique la educación sexual integral en las provincias donde gobiernan los distintos partidos, y en el Congreso han avalado la ley vigente, que la misma ley en su artículo 5 plantea un bloqueo a la ley a la misma implementación de la educación sexual integral, porque posibilita que cada escuela lo pueda dar o no, depende de su idiosincrasia. Entonces el Frente de Izquierda dice educación sexual integral, científica y laica en todos los colegios, obligatoria, con un módulo desde jardín hasta el terciario. Bueno, Pablo, de acá al 11 de agosto, ¿cómo van a seguir trabajando en Basavilbaso, en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos y en el resto del país? Bueno, nosotros, como decía, nuestra prioridad es entablar un diálogo con los trabajadores, porque entendemos que más temprano que tarde van a acercarse a construir la herramienta política que necesitamos construir los trabajadores para darle una salida a esta crisis que sea en nuestro beneficio. Por eso vamos a seguir puerta por puerta, golpeando, hablando con los trabajadores, para entablar este debate y que más temprano que tarde saquen la conclusión de que tenemos que construir nuestro partido para gobernar. Y el Frente de Izquierda y los trabajadores apuesta a que la campaña nos permita desarrollar esa política, esa salida y esa herramienta política que es indispensable. Porque de lo contrario se va a profundizar el ajuste, se va a profundizar la miseria, como se viene profundizando de hace 30 años. Porque hace 30 años la pobreza era un 30% y estamos en 2019 y es de un 32%. Quiere decir que todo lo que nos han gobernado no han tenido como prioridad resolver el problema de las grandes mayorías. Bueno, Pablo, muchas gracias y te esperamos también después del 11 de agosto. Bueno, muchas gracias. Invitamos a todos a votar al Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad para fortalecer una salida de los trabajadores a esta crisis, para que la crisis la paguen los capitalistas. Y quiero decir bien claro que acá hay la polarización es entre dos frentes, entre todos los candidatos que responden al FMI o los candidatos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, que plantea una salida nuestra de los trabajadores a la crisis.